Estimadas amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Max Lobos en un nuevo episodio de Libre Expresión, donde en esta oportunidad me voy a referir a dos temas importantes que están marcando la agenda noticiosa. Por una parte, la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, doña Isquia Siches Pastén, y el lamentable fallecimiento de un nuevo carabinero, del señor David Florido Cerda, que perdió la vida en un operativo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, producto de un disparo que lamentablemente con el cual perdió la vida. Nuestras condolencias a su familia si es que llegaran a ver este video. Respecto del primer punto de este episodio, de la acusación constitucional a la ministra Isquia Siches Pastén, es importante que podamos hablar acerca de las principales características que tiene esta acción judicial, esta acción que es llevada a cabo por el Poder Legislativo en contra del presidente de la República, los ministros de Estado, los ministros de las Cortes Superiores de Justicia, el Contralor General de la República, etc. Y para poder comenzar a analizar este tema, en primer lugar, es importante que entendamos cuál es el origen de las acusaciones constitucionales. Pues bien, muy bien sabemos que el derecho inglés fue el primer sistema jurídico en el mundo en crear una carta fundamental, the Bill of Rights, o la Carta de Derechos, que fue básicamente una exigencia de parte de la burguesía a la monarquía, porque había muchos abusos de parte del monarca inglés hacia la ciudadanía y hacia la burguesía de ese reino. Y por lo tanto, se le solicitó al monarca, en un movimiento con tintes, digamos, de sublevación, que el monarca pudiese tener una ley fundamental, en la que se comprometía, es decir, tomaba el compromiso frente a la ciudadanía y frente a la sociedad civil de no ejercer sus atribuciones como monarca más allá de lo que esta constitución o esta primera Bill of Rights decía que debía hacer el monarca. Por lo tanto, podemos apreciar desde el origen de las constituciones que la finalidad de la constitución es limitar el poder del gobernante. Ahora, ¿por qué es necesario limitar el poder del gobernante? En primer lugar, porque partimos de la base o partimos del pensamiento político de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y por lo tanto, cuando tú llegas al poder, ejerces el poder, tú tienes en tus manos la posibilidad de hacer mucho daño, si es que ese poder lo ejerces de una forma torcida, ¿no? ¿Qué pasa si a ese poder llega una persona con sus facultades mentales perturbadas? ¿Qué pasa si al poder llega un psicópata? Como ha ocurrido en la historia universal, ¿no? Pensemos en Adolfo Hitler, pensemos en Calígula en la antigua Roma, pensemos en muchos otros genocidas que han hecho profundo daño a la humanidad. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Puede la sociedad civil limitar de algún modo este tremendo poder que nosotros los ciudadanos le entregamos a los gobernantes? Pues bien, la respuesta evolutiva de la evolución política de la historia universal llevó a los pueblos a la creación de las constituciones, donde es el mismo pueblo el que se organiza jurídicamente, dotándose a sí mismo de una primera ley fundamental que viene a regular las distintas atribuciones de los poderes del Estado, que viene a separar, es decir,
Antes el monarca tenía todo el poder en su mano, tenía el poder ejecutivo, reunía el poder legislativo y reunía el poder judicial en su mano. Obviamente que los reyes de todas formas delegaban ese poder en sus cortes de jueces, en sus cortes legislativas, en sus cancilleres, en sus consejeros. Delegaban igualmente, no era que el rey, por decir, digamos, desde un punto de vista general, ¿no? Cuando se señala que el rey acaparaba todo el poder, en la práctica no significaba que el rey fuese ministro, fuese juez, fuese legislador y fuese poder ejecutivo. Lógicamente que delegaba funciones, ¿no? Pero no existía un claro separador de estas atribuciones. Y entonces el rey prácticamente hacía lo que quería, destituía a quien quería, ponía a quien quería. Y obviamente frente a un poder tan gigante vienen los abusos, ¿no? Entonces, a partir del siglo XVII comienza la doctrina en Occidente de que al poder se le debe limitar. Y ocurrió entonces en Inglaterra, en el Reino Unido, la primera constitución surgida a partir del monarca, que había una monarquía, pero la sociedad civil era muy poderosa y por lo tanto le dijo, a ver, rey, ¿sabe qué, rey? Mire, nosotros ya no lo vamos a aceptar así. Entonces, si usted no limita sus funciones y usted no, no protege nuestros derechos, entonces nosotros, ¿sabe qué más? Le vamos a hacer una revolución y como tenemos la platita y ahora hay gente millonaria y hay una burguesía súper tremendamente poderosa, nosotros, ¿sabe qué? Lo vamos a derrocar. Entonces el rey dijo, bueno, ¿sabe qué más? Vamos a negociar, yo quiero seguir siendo rey, yo no los voy a molestar, voy a dejar que tengan su vida comercial, ¿no es cierto? Ustedes me pagan tributito, ustedes me pagan impuestos nomás, pero yo no los voy a molestar más. Y entonces se crea la Bill of Rights. Entonces, en la Bill of Rights se hizo una separación de las funciones del monarca y hubo una delegación a la sociedad civil de poder tremenda. Y todo esto evidentemente que luego, con posterioridad, pasó, ¿no es cierto?, fue recogido en los ideales de la Revolución Francesa, la imposición de la República Francesa, con la Declaración de los Derechos del Ciudadano, posteriormente con la independencia de los Estados Unidos y la primera constitución en América, y luego evidentemente a todo el mundo. Y la finalidad principal es limitar el poder del Estado. Porque aquí hay algo muy importante, porque muchas personas de izquierda y también de derecha tienden a confundir conceptos de filosofía política. Confunden el concepto de Estado con el concepto de nación, con el concepto de país, y no son lo mismo. Un Estado no es un país, y un país no es la nación que tiene. Son cosas distintas, son entidades abstractas, intelectuales diferentes. Para que nos hagamos una idea, en primer lugar, un país es una entidad territorial con habitantes dentro de ese territorio, ¿cierto? Claramente diferenciados territorialmente de otros que están, ¿no es cierto?, colindantes a él en todo el mundo. Eso es un país, geográficamente hablando. Es un concepto geográfico principalmente. La nación, por otro lado, es ese país, pero con el espíritu, con ese ethos, ¿no es así? Con ese ethos de esa comunidad, de esos habitantes que viven en este territorio, en esta geografía determinada, con límites, pero que se sienten parte de una historia en común, ¿cierto? Que la arrastran de sus antepasados y, en cierta medida, sienten ellos que tienen un futuro en común, que quieren construir un futuro en comunidad. Los chilenos, la nación chilena. Nos sentimos chilenos por algo. Bueno, ese algo es la historia, los antepasados, nuestros héroes, la independencia, la historia nacional, el periodo de la colonia anteriormente a la república, ¿no? Y todo eso que nosotros traemos como
dentro, algunos con conocimiento, algunos con estudio y otros así, incluso de oídas. Y esa esperanza de formar algo en común y de vivir en comunidad es lo que nos hace una nación. Y nos diferencia de la nación ecuatoriana, boliviana, argentina, norteamericana, canadiense. Y por otro lado, el Estado es aquella organización de personas que tiene por finalidad la administración de lo público, la administración del espacio público. Es el conjunto de personas organizadas políticamente, o sea, es la comunidad social organizada, ¿cierto?, que tiene por finalidad administrar lo público, administrar las leyes, administrar la justicia, administrar las órdenes ejecutivas para darle vida a esas leyes, ¿no?, y hacer que la vida en comunidad sea posible, con la seguridad, con los policías, las calles, los semáforos, los servicios municipales, los servicios de salud, los servicios educativos. Todas esas personas que administran lo público es el Estado. Entonces, cuando nosotros decimos en el artículo 1 del borrador de la nueva Constitución que Chile es un Estado, ahí ya hay un error conceptual. Partimos mal. Porque Chile no es un Estado. Chile es un país que tiene un Estado. ¿Me entienden? Argentina es un país que tiene un Estado propio. Lo mismo Perú. Perú es un país que tiene un Estado y que administra todo lo público. Entonces, cuando nosotros nos dotamos dentro, evidentemente, de un régimen autoritario como el de Augusto Pinochet, y posteriormente en democracia fue confirmada esta constitución, la constitución actualmente llamada la Constitución de Lagos, y que permitió objetivamente los 30 años más prósperos y de mayor crecimiento en la historia de Chile. Recordemos que en el año 1990 había un 40% de chilenos viviendo bajo la línea de la pobreza. Y en el 2020 esa cifra se redujo a un 10,4%. En el año 1990 había un 10% de chilenos analfabetos, que no sabían leer ni escribir. Esa cifra se redujo a menos de un 3% en el año 2020. Y así podríamos seguir con la mortalidad infantil, la esperanza de vida. Todos esos índices mejoraron. En el año 1990 había 4.000 millones de dólares de exportaciones de nuestros campos, de nuestras minerías, de nuestros recursos forestales. 4.000 millones de dólares. En el año 2020 son 66.000 millones de dólares. Ahora, uno se pregunta, ¿eso fue coincidencia nomás? Porque somos buena onda los chilenos, somos encachados, somos, qué sé yo, somos habilositos. ¿O fue por alguna especie de institucionalidad que lo hizo posible, unas bases? Que una casa con una mala base, ¿sabe lo que pasa con la casa? La casa con una mala base se cae. Entonces algunos señalan, no, pero es que esto fue producto de la concertación de Partidos por la Democracia y no de Pinochet y no del régimen autoritario que efectivamente redactó esta constitución y que después evidentemente que fue absolutamente reformada durante más de 100 reformas constitucionales, la más grande en el año 2005 con Ricardo Lagos. Por lo tanto, hoy día se le llama la Constitución de Lagos. Evidentemente que hay una base. Entonces, ¿cuál es en estas bases de la institucionalidad, en este orden público económico que permitió
establecimiento de un país con una inflación baja, el establecimiento de un país con una política monetaria prudente, entre paréntesis, un banco central que no ande tirando billetitos, ¿no es cierto?, a la calle, como lo hacen en Argentina, como lo hacen en Venezuela, en Cuba. Y esta Constitución señala respecto de la acusación constitucional lo siguiente. En el artículo 52, en atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, dice, artículo 52, son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Número 2. Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas. Y en el B dice, de los ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, número 1, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y 3, por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Vale decir que la acusación constitucional es una institución instaurada en esta Constitución, en el artículo 52, número 2, letra B, en contra de los ministros de Estado. Y dice lo siguiente un poquito más adelante. Las acusaciones referidas en las letras B, C, D y E podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los 3 meses siguientes a la expiración de su cargo. Bien, por eso todo Chile Vamos está muy manito blanda con Gabriel Boric y con los ministros de Gabriel Boric. Porque pasaditos los 3 meses vamos a ver, de gobierno, vamos a ver cómo Chile Vamos le empiezan a salir los dientes, las uñas y las muelas, porque ya no van a tener atribución para poder acusar constitucionalmente a Sebastián Piñera ni a Andrés Alamán. Pero bueno, ese es otro análisis. Luego dice, el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. Es decir, la acusación constitucional en el caso de los ministros de Estado debe ser presentada por no menos de 10 ni más de 20 diputados en ejercicio, que fue lo que hizo el Partido Republicano en contra de Isquia Siches, debido a que tienen 15 republicanos diputados. Es decir, los republicanos van a poder empapelar, si quieren, de acusaciones constitucionales a este gobierno, porque tienen más de 10 votos. Solo ellos. Pero para que prospere la acusación constitucional presentada por estos 10 ni más de 20 diputados, debe ser votada favorablemente por la mayoría de los diputados en ejercicio. Y bueno, supongamos que pasa la acusación constitucional, es presentada a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados llegase a aceptarla, a darle curso. Dice en el siguiente artículo, dice, atribuciones exclusivas del Senado. Artículo 53. Son atribuciones exclusivas del Senado. 1. Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior. Vale decir, debe conocer como jurado. Conocer significa someter un conflicto al conocimiento de alguien que va a emitir un veredicto. Y efectivamente dice lo siguiente en el inciso segundo, dice, el Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa, que se le acusa, que se le achaca. Y en el caso de los ministros de Estado,
por la mayoría de los senadores en ejercicio. Por la mayoría de los senadores en ejercicio. Y por la declaración de culpabilidad que haga el Senado, queda el acusado destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. Bueno, y además deja después salvas las acciones judiciales ordinarias, como por ejemplo las acciones civiles, las acciones penales si hubiere delito, para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado y particular. Palabra de la Constitución. Bueno, ahora vamos a ver entonces por qué el Partido Republicano entonces decide entablar la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior. Bueno, y sabemos que el Partido Republicano es un partido de oposición, es un partido de derecha, que no está en Chile Vamos. Eso es muy importante, no está en Chile Vamos. Y decidió entonces su bancada presentar una acusación constitucional por varios capítulos, son 7 capítulos. 7 capítulos, son 7 acusaciones que se le hacen. Principalmente por la causal. ¿Recuerdan las causales que yo les acabo de leer? En el artículo 52, número 2, letra B. Dice así. Primero, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Ahí tienes una primera causal para los ministros de Estado. 2. Por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin efecto. O haber dejado estas sin efecto. Recordemos eso. Y 3. Por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Ahora, ¿de qué se le acusa a Isquia Siches? ¿De qué se le acusa a Isquia Siches? Se le acusa principalmente por los diputados republicanos de la segunda causal del artículo 52, letra B, que es infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución. Y si nosotros revisamos el libelo acusatorio presentado por el Partido Republicano y sus diputados, podemos ver que a lo largo de las páginas se repite una y otra vez la causal número 2 de haber dejado sin efecto, sin ejecución las leyes. A ver, y el fundamento que tienen los diputados para proceder de este modo son muchos hechos que hemos nosotros conocido latamente quienes somos seguidores de la cosa pública, de la política, y podemos resumirlos en las siguientes situaciones que han sido protagonizadas por Isquia Siches. En primer lugar, recordemos que a poquitos días de asumir como ministro del Interior, doña Isquia Siches decide viajar a la Araucanía con una comitiva de su Ministerio del Interior, decide viajar con sus principales asesores, y resulta que camino a Temucuicui, porque llegan ahí a algún helipuerto de Carabinero, o seguramente llegaron por avión, se desconoce, no hay antecedentes públicos respecto de cuál fue el medio de transporte utilizado por Isquia Siches en ese vergonzoso episodio. Y ella dice, bueno, como he tratado de Gualmapu, como los he tratado con respeto, como los he tratado con descendencia, yo creo que a mí me van a dejar pasar.
yo creo que a mí me van a dejar pasar, pero coladita para Temucuicui. Además que el presidente Boric anduvo por aquí también. Además que también le hicieron un machitún. Entonces, ¿cómo no me van a dejar entrar? Dijo ella. Y resulta que la ministro se dirige a Temucuicui, estaba en Ercilla, y luego, adentrándose a territorio hostil, es recibida a balazo y escopetazo limpio. La reciben los comuneros de Temucuicui. Yo recuerdo que esa mañana estaba viendo las noticias, porque estaba trabajando y estaba viendo las noticias, y veo cómo la comitiva de Isquia Siches tuvo que darse la vuelta raudamente por un camino de tierra y, como se dice en buen chileno, apretaron cachete de vuelta a Ercilla, rapidito. Porque simplemente no pudieron entrar a Temucuicui, no pudieron entrar. Y no pudieron entrar porque fueron emboscados, no emboscados, sino que más bien fueron amenazados, amedrentados, con decenas y decenas de disparos al aire, que se sentían ahí al lado, porque en las imágenes que se aprecian, se escuchan, pero al ladito, o sea, al ladito. Don Gabriel, nuevamente, don Gabriel Boric, esto es cafecito por si acaso, ¿eh? No es cerveza. Y con la cola entre las piernas, como un lobo, como todo un lobo, humillado por el Alfa, tuvo que devolverse raudamente hacia Ercilla, ¿no? Todo un bochorno. Pero resulta que comienza lo grave, en realidad, bueno, esto fue evidentemente grave, un ataque así a un ministro de Estado es algo muy grave, sobre todo al ministro del Interior. Todos los ministros son importantes, todos. Y a nadie le deseamos que le ocurra nada malo, a nadie. Sería de un idiota desearle el mal a alguien, eso está fuera de todo foco, ¿no? Pero desde el punto de vista político, de las señales, del orden público, resulta que la ministro decide no querellarse en contra del líder que está ahí dentro de Temucuicui, en contra de don Héctor Yaitul, que es el que comanda a todos estos personajes. Decide no querellarse. Dice, no, a mí me parece que no fue suficientemente grave, me parece que no fue lo suficientemente importante. Son expresiones del malestar, así que no nos vamos a querellar. Bueno, resulta que aquí, para todos los que entendemos algo de derecho, o creemos, o intentamos entender algo de derecho, comienzan los problemas, pues, señora Isquia, ministro, señora ministro. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos, mis estimados amigos, y aquí les quiero pedir mucha atención, si nosotros nos vamos a la ley, la ley señala lo siguiente, mis queridos amigos. Y aquí viene lo grave de todo esto. El deber del funcionario de denunciar, el deber del funcionario público de denunciar todos los delitos de los cuales toma conocimiento. Dice así, Ley 18.834. La Ley 18.834 señala, artículo 61, serán obligaciones de cada funcionario, letra K, denunciar
ante el Ministerio Público o ante la policía, si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud los crímenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de aquellos que contravienen el principio de probidad administrativa, regulado por la Ley 18.575 de Bases Generales de Administración del Estado. Analicemos qué dice entonces este artículo, mis estimados amigos. Analicemos. Lo que dice este artículo es: serán obligaciones de cada funcionario. Artículo 61. Y cuando dice de cada funcionario, se refiere de cada funcionario público. ¿Vale? Porque la ley 18.834 habla respecto de los deberes de los funcionarios públicos. Pregunta: ¿es la ministro Isquia Siches un funcionario público? ¿Sí o no? Público, sí. Ok, entonces lo que sigue a continuación de este encabezado es un deber de la ministro Isquia Siches, que es funcionario público. Letra K. Denunciar, es decir, el deber de denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía, si no hubiera Ministerio Público en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud. Con la debida prontitud. Ojo. Los crímenes o simples delitos o a la autoridad competente los hechos de carácter irregular. ¿Te das cuenta? Esto es un deber de los funcionarios públicos. En otras palabras, todo funcionario público en Chile tiene el deber legal de aplicar el artículo 61 de la ley 18.834 que yo le acabo de leer. Y si no aplica el artículo 61 de la ley 18.834, el funcionario público de calidad ministro de Estado incurre en la responsabilidad que está contenida en el artículo 52, número 2, letra B de la Constitución, que dice que los ministros de Estado podrán ser acusados constitucionalmente por haber dejado las leyes sin ejecución. Chan, chan. Por lo tanto, la ministra Isquia Siches dejó sin ejecución el artículo 61 de la ley 18.834 que le obliga a denunciar todo acto que revista caracteres de delito. Está obligada a denunciar, ¿entiende? Y como dejó sin efecto un deber legal que le asiste en su calidad y en su investidura de ministra de Estado, entonces incurre en la responsabilidad, mis queridos amigos, no sé si se ve ahí, que está aquí. Incurre en la responsabilidad contenida en el artículo 52, número 2, letra B de la Constitución Política de la República de Chile, totalmente vigente. ¿Estoy opinando? Dígame usted. Dígame usted si esto que estoy expresando acaso es una opinión o acaso es la correcta interpretación de lo que yo acabo de leerle. Acabo de leerle la Constitución de Chile y acabo de leerle el artículo 61 de la ley 18.834. ¿Dejó sin efecto entonces, señora Isquia, el artículo 61 de la ley señalada con su no denunciar los hechos constitutivos de delito de los cuales usted fue víctima? Usted y su comitiva. ¿Es una opinión lo que yo estoy expresando? ¿O es la realidad, estimada ministro? ¿Es la correcta interpretación que deberían hacer los diputados? Quizás.
Eso ya va a depender, evidentemente, de la votación en sala. Pero a mí me parece, como simple ciudadano, que sí, efectivamente, cuando ella fue víctima de este amedrentamiento con disparos al aire, porque usted sabe que, en primer lugar, los disparos al aire que son injustificados son un delito contenido en la Ley de Control de Armas y Explosivos, cuya fiscalización corresponde a la Dirección General de Movilización Nacional en conjunto con la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros. Es un delito. Y usted fue víctima de ese delito. Pero usted decidió no querellarse. Usted decidió no denunciar, señora ministro. Usted decidió dejar sin efecto el artículo 61 de la ley 18.834. Todos los ciudadanos que me lean, que me escuchen, perdón, vayan a Google, escríbanlo en un papelito y después de ver este video, vayan e investiguen. Artículo 61, ley 18.834 y artículo 52, número 2, letra B, segunda causal, de la Constitución Política de la República de Chile. Chan, chan. Posteriormente, la señora ministro Isquia Siches habló en varias oportunidades, se refirió a una de nuestras regiones político-administrativas del país, que se llama novena región de la Araucanía, ese es el nombre oficial, se refirió a esta región como Gualmapu. En Gualmapu, no sé qué, están ocurriendo cosas que vamos a dialogar, tenemos que dialogar. En Gualmapu se necesita diálogo. Vamos a dialogar con todos los actores, estamos trabajando, estamos evaluando. Y resulta que por usar este vocablo, que no corresponde cuando nos referimos a una región de Chile, cuyos votantes mayoritariamente, aplastantemente son de derecha, incluyendo a los mapuches, nos valió un problema diplomático con Argentina, fíjese. Porque resulta que en Argentina también los mapuches tuvieron territorios. Y resulta que el pueblo o la etnia mapuche fue, por ambos lados de la cordillera, fue derrotada en conflictos bélicos. Por el lado de Argentina, este conflicto bélico o de anexión o de conquista de un estado a una etnia originaria, en Argentina se denominó conquista del desierto. Vayan y googleen, vayan y lean historia. La conquista del desierto. Vastas extensiones de terreno desde la provincia de Buenos Aires hacia el sur, desde el Atlántico hasta la cordillera de los Andes, una tremenda faja, y por abajo con el límite de la Patagonia, que estaba en posesión de los mapuches. Y por el lado chileno teníamos la región denominada de la Araucanía, históricamente así se denominó en la colonia, así se ha denominado durante toda la vida republicana, y que ahora la señora ministro decide nombrarla como el Gualmapu. Entonces, los argentinos salieron al paso de los dichos de Isquia Siches diciéndole: aquí no hay ningún Gualmapu, señora, unos diputados de allá, unos diputados argentinos, de izquierda y de derecha en Argentina. Aquí no hay ningún Gualmapu. ¿De qué está hablando? Acá se llama República Argentina. Faltó que le dijeran: y anda a lavarte la boca con cloro. Porque realmente el polvorín que generó Isquia Siches con su Gualmapu fue francamente indecoroso. Además,
No existe tal porque, como ya dijimos, en Argentina el Estado argentino anexionó a través de la conquista bélica toda la llamada conquista del desierto y anexionó al Estado de Argentina todos esos vastos territorios. Y por el lado de Chile, la campaña en paralelo con Argentina que se estaba librando se llamó Pacificación de la Araucanía, que tuvo como resultado la anexión territorial vía armas, bélico, un conflicto bélico con los mapuches, la anexión territorial de todo el territorio que hoy día, digamos, Isquia Siches denominó Gualmapu. Por lo tanto, aquí no hay nada, digamos, nada extraño. Un Estado haciendo uso de la fuerza conquista un territorio para sí. Y estos mapuches están intentando recuperar aquello que el Estado anexionó a través de la conquista bélica, ¿no? Ha ocurrido en todas partes. O sea, si fuera por eso, entonces México que le pida de vuelta Texas a Estados Unidos. Si fuera por eso, entonces que Colombia pida de vuelta a Panamá. Si fuera por eso, entonces que Francia pida de vuelta a Bélgica, pues. O que Alemania pida de vuelta todo el territorio inmenso que perdió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si fuera por eso, pidamos a la Argentina de vuelta a la Patagonia. Claro. No, pues que así no funciona. En las guerras hay digamos, vencedores y perdedores. Y desde que el Homo sapiens ha estado sobre la faz de la Tierra, han existido guerras, han existido conquistas, han existido anexiones territoriales. Y acá tuvimos la nuestra. Y al lado de la cordillera tuvieron la de ellos. Y entonces los argentinos, como son bastante más aguerridos, dijeron, ¿pero qué está hablando esta ministra al lado? ¿De qué está hablando, señora? Gualmapu, ¿qué Gualmapu? Si esto se llama República Argentina. Y ellos evidentemente que vieron el peligro geopolítico que significa evidentemente que haya una franja grande, ¿no es cierto?, que va desde el Atlántico hasta el Pacífico y que se denomine Gualmapu, que es este invento que han hecho los grupos extremistas que hay en Chile y también en Argentina, por cierto, en la parte de Bariloche, San Martín de los Andes. Y ellos vieron el peligro geopolítico de que comenzase a generarse este ente nacionalista, indigenista llamado Gualmapu y la cortaron de raíz a la señora ministro. La pregunta es, ¿esta denominación de Gualmapu afectó o comprometió el honor de la nación? ¿Comprometió quizás la seguridad de la nación al enemistarnos con Argentina en este punto? Es discutible. Es discutible. O sea, si yo fuera, si tuviera que votar como senador, evidentemente que sería discutible, ¿no? Pero bueno, posteriormente hay otros capítulos en la acusación. Se habla cuando ella habló incorrectamente de presos políticos mapuche, de que en Chile hay presos políticos mapuche, es decir, presos por pensar políticamente y de una etnia, es decir, que habría una especie de maldad intrínseca de los tribunales de justicia y de los jueces chilenos para meter presos a determinadas personas por su pensamiento político y además porque son mapuches. Presos políticos mapuche. Y ella dijo, hay presos políticos mapuche. Hay presos políticos mapuche. O sea, ella le está achacando una responsabilidad, en derechos humanos a los jueces chilenos. Si eso no es calumnia, ¿qué es? Dígame. Porque acusar a un ministro de corte, acusar a jueces
de instancia, de meter preso a gente por su pensamiento político, y por eso son presos políticos, porque lo único que pueden mandar preso a la gente en Chile son los jueces. Y por lo tanto está ella acusando directamente a los jueces de haber ejercido torcidamente la administración de justicia y de haber pasado a llevar los derechos humanos, porque tener presos políticos atenta contra los derechos humanos, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad política. Entonces, ¿a quién está acusando Isquia Siches de todos estos delitos? Está acusando de estos delitos a los jueces, porque son ellos los que mandan preso a la gente, son ellos los que privan de libertad a los ciudadanos, no la fiscalía, no, son los jueces. ¿Puede ser eso una calumnia? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, puede ser una calumnia. Posteriormente habló de la justicia, de que hay justicia para gente. Si tú eres rubio de ojos azules, tienes una justicia. Y si tú tenías el pelo paradito, grueso, un poco achinado, tenés otra justicia. Eso dijo. Nuevamente acusando a los jueces de prevaricación. Y la prevaricación es un delito, estimada ministro. Por lo tanto, usted está acusando a los jueces chilenos de ser prevaricadores. Y eso es calumniar, porque si usted está acusando de un delito a alguien que no es tal o que no puede probar su delito, entonces eso se llama calumnia, señora ministro. Calumnia. Luego lo del avión, ¿se acuerdan? Ella acusó al gobierno anterior de haber enviado a unos ilegales de vuelta a Venezuela y que ese avión había sido devuelto por las autoridades venezolanas supuestamente porque no le habían dado permiso para aterrizar y tuvieron que devolverse. Y había resultado ser todo completamente falso. Completamente falso. Es discutible si esto es o podría ser constitutivo de algún delito, más bien es constitutivo de un cagüín. Porque, bueno, y el cagüín en realidad no es un delito, pero claramente que afecta el honor, a mi modo de ver, al menos, el honor de la nación, por el nivel, el bajo nivel que tenemos de ministro del Interior, ¿no? Porque esto salió en todo el mundo. Salió en Venezuela, me están acusando de esto, salió en todas partes. Posteriormente, ¿se acuerdan cuando ella temerariamente calificó de gravísimo el disparo en defensa propia que hizo el carabinero que estaba siendo golpeado, lo podrían haber matado ahí en Santa Lucía, al frente del Cerro Santa Lucía, al ladito de la Universidad Católica, había un funcionario de carabinero, un cabo, estaba siendo dilapidado en el suelo y él, temiendo por su vida, porque bastaba que le tiraran estos camotes que agarran estos orcos, estos camotes así de piedra en la cabeza, para que muriera ese carabinero. Y ese carabinero hizo uso de su arma de servicio, le disparó al suelo, y esa bala rebotó y le dio en el torso a uno de los delincuentes que estaban pegándole. Y la ministro Isquia Siches se apresuró en calificar de gravísimo, me parece gravísimo los hechos ocurridos, vamos a ver nuevamente los protocolos de carabineros porque esto no puede seguir ocurriendo y así, dándolo por culpable al carabinero que estaba siendo asesinado en el suelo. Si esto encaja en alguna parte, no sé en cuál de las tres causales, pero probablemente los diputados sean mucho más hábiles que este humilde analista para poder ver si sí o si no. Y finalmente el saqueo en Talagante. ¿Recuerdan ustedes cuando se le consulta en la mañana, después de que en Talagante saquearon un supermercado?
hace poquitos días atrás, un mes, y se le consulta a Isquia y la ministra señala que no está en conocimiento, no está al tanto y que va a informarse para emitir algún comentario. Esto sí que es grave porque una ministra que se levante en la mañana, que esto ocurrió a las 12 de la noche, un saqueo. Recordemos cómo comenzaron las cosas con el estallido delincuencial, los saqueos, y que nadie le haya informado entre las, no sé, se despertará a las 7 de la mañana, me imagino, 6:30 de la mañana, y eran las 10 de la mañana, y nadie le haya informado del saqueo, me parece francamente impresentable y que claramente ahí sí podría incurrir en una causal de dejar sin efecto, ¿no es cierto?, la aplicación de las leyes que la obligan a mantener el orden público de la nación. Así que, habiéndoles explicado latamente las bases de la acusación constitucional, las normas jurídicas tanto de la Constitución como de la Ley 18.834, artículo 61, que la obliga a denunciar, creo que queda claro que hay una responsabilidad muy clara, evidente, de parte de la ministra del Interior, doña Isquia Siches Pastén, que amerita evidentemente su destitución y amerita que no se vuelvan a repetir nombramientos de esta naturaleza en cargos tan importantes para todos los chilenos y que nos cuestan vidas, finalmente. Y para finalizar, mis queridos amigos, esta presentación, no quiero dejar de referirme a el lamentable fallecimiento de don David Florido Cerda, que en paz descanse. Él, junto a su compañero, acudió a una barbería en la comuna de Pedro Aguirre Cerda a raíz de un llamado anónimo que había denunciado la presencia de individuos fuertemente armados dentro de esta barbería. Al parecer los antecedentes señalan que sería el cabecilla de una organización criminal que estaba junto a sus escoltas y al entrar por la puerta de la barbería es recibido con un certero disparo que le quita la vida en el lugar. Lamentablemente debo señalar que la delincuencia está desatada en Chile, está absolutamente desbocada, pero también hacerle un humilde llamado a las autoridades para que puedan fortalecer a Carabineros, darle las herramientas que corresponden en cuanto a poder de fuego, porque no puede ser que esos escoltas hayan estado con unas UCI y los pobres Carabineros están con unas pistolas todas piñuflas .38 que, digamos, están en absoluta desventaja, ¿no? Dotarles de mejores chalecos antibalas a los Carabineros, dotarles de el fortalecimiento del poder que tienen para usar legítimamente la fuerza que les entrega el Estado, darles el respaldo político, no criminalizar a los Carabineros por el uso de la fuerza que hagan en el ejercicio de sus funciones y en el ejercicio de mantener el orden público en instancias donde el orden público está quebrantado frente a delitos flagrantes como destrucción de la propiedad privada, destrucción de la propiedad pública, desmanes, incendios, y que no puedan hacer absolutamente nada. Y también no puedo dejar de señalar, dentro del pensamiento crítico que me asiste y que trato de ejercer, que evidentemente el procedimiento no fue el mejor, porque si estamos en presencia de un llamado que señala que dentro de un inmueble, dentro de una tienda, una barbería en este caso, hay individuos armados fuertemente con metralleta, que fue lo que se escuchó del llamado que se difundió. No puede ser que los Carabineros lleguen y entren como si fueran a defender a sacar a un gatito del árbol. Tienen que parapetarse. Pensemos cómo lo hacen los gringos con estos casos. Llegan 3, 4 patrullas, altoparlantes, salgan inmediatamente con las manos arriba, salgan de la barbería, todos manos arriba, etcétera, etcétera. No se hizo nada de eso.
Así que también puedo vislumbrar un error garrafal en el procedimiento policial que terminó lamentablemente con otro fallecido de manos de un delincuente armado. Esperemos que prontamente la justicia llegue, que lo capturen al o los responsables y pueda haber paz, justicia y tranquilidad en los corazones de esa familia que debe estar sufriendo mucho y a quienes les mando un abrazo gigantesco. Bien amigos, espero que hayan disfrutado de esta nueva entrega y nos vemos en el episodio número 4. Chao, chao amigos, que estén muy bien.